¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Estamos en vivo para tener una entrevista especial con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien se encuentra acá en el estudio con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Fiscal, interesantes temas que revisar. Ha sido muy impactante para la sociedad venezolana el incremento de los casos de pedofilia que se han visibilizado. El abuso a los menores de edad ha sido alarmante en las últimas fechas. Quisiéramos que nos adelantara qué se está haciendo desde el Ministerio Público para atender estos casos. Bueno, mira, yo diría que el Ministerio Público tuvo la iniciativa antes que, yo diría, cualquier otra institución o alarma existiese a nivel mediático, de comenzar una campaña sistemática a nivel de prevención en las escuelas, liceos, incluso institutos universitarios de educación superior, que en su momento, y todavía la hemos calificado, si me permite acercar la cámara, pedofilia es crimen, ¿no? Allí, como tú verás, nosotros hemos ido desglosando en esa campaña, si pudieras acercar la cámara para que veas el afiche, un poco cómo prevenir un flagelo tan terrible como este, que en algunas sociedades han permitido o han buscado banalizarlo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se pretenda en algún sitio decir que el matrimonio infantil consensuado debe ser legalizado? O sea, para empezar, un niño, siendo niño, no tiene dominio, conciencia de temas nodales tan, yo diría, orgánicos, estructurales, en una civilización como el matrimonio. Incluso en Europa, voceros han dicho que si un niño quiere tener una relación con un adulto de manera consensuada por parte del niño, eso es legal y es un derecho del niño. Estoy absolutamente en contra de todo ello y más bien pienso que la pedofilia, la búsqueda, la atracción sexual entre un adulto hacia un niño que se convierte luego en pederastra, ¿sabes? O sea, ya es una agresión de carácter violento cuando se consuma el hecho que tiene secuelas terribles: deserción escolar, inducción al suicidio, entre otras. Por ejemplo, en este, si me permite, afiche que puedo mostrar acá a la cámara, se puede ver cómo nosotros lo vamos paso a paso describiendo. Mostrando las señales de alerta, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado o afectada tiene atracciones hacia los niños, niñas y adolescentes, que puede llegar hasta la realización de agresiones sexuales. La pedofilia daña la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes y destruye sus vidas. Ahí no hay caída, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, nosotros aquí hablamos del tema de los padres. Las personas deben estar alertas, informarse de manera prudente, escogiendo fuentes confiables, mantener canales de comunicación con los niños, niñas y adolescentes, generar vínculos de confianza, enseñarles a los niños, niñas y adolescentes reglas de autocuidado, informarles que tiene derecho a decir no ante cualquier acto que le genere incomodidad que pudiera provenir de un adulto, supervisar la navegación de los niños, niñas y adolescentes en redes sociales. Los riesgos, ¿dónde están? Siempre están, vuelvo con el tema, en las redes sociales, en los lugares públicos, porque las personas pedófilas, en la mayoría de los casos, ocultan su verdadera identidad, incluso, lamentablemente, pueden estar muy cerca de la familia. Y sí, fíjate este detalle. En la mayoría de los casos pertenecen a ese círculo íntimo o un de la víctima. entorno de vecinos, de personas que incluso, como tú bien lo señalas, pudieran tener hasta un vínculo o un parentesco. Fíjate que en este año, de enero a octubre, nosotros hemos registrado 1.024 casos. Es una cifra que tiene que llamar la atención a todas las autoridades educativas, a los padres de familia, madres, a las instituciones que velan por 1.024 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, correcto. En los casos pudieran haber varios agresores.
Por lo tanto, hemos imputado a 1.426 agresores. Hemos acusado 1.831. Y algo bien interesante, 752 han sido condenados. Y quiero aclararte, con la pena máxima. Cuando por lo menos la violencia se consuma en los términos más terribles, hemos logrado condenas de 25 a 30 años, como si esto fuese un homicidio calificado. Fiscal, acerca de esa parte punitiva, usted abrió un debate recientemente acerca de cuáles deberían ser las sanciones que tiene una persona que cometa estos delitos contra menores de edad, y hay abierto un debate sobre la castración química para delincuentes sexuales. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Mira, nosotros en este momento como Ministerio Público estamos, y he instruido a los directores que tienen que ver con el tema, incluyendo obviamente la Dirección General de Familia y Menores, la Consultoría Jurídica, la Dirección General de Derechos Humanos. Esto es un tema también que vincula a la dignidad humana, entre otros, para proponer a la Asamblea Nacional, sería la 8ª ley que presentaríamos ante la Asamblea Nacional, una reforma de la LOPNA. Por ejemplo, yo considero que una responsabilidad penal para un adolescente de 14 años, que cuando tú sumas todo el tiempo en que pudiera estar privado de libertad, llega a 10 años, en lo personal a mí me parece poco. Yo creo que por este tipo de delitos que incluso culminan en hasta homicidio, tú no puedes dejar una persona porque exista, vamos a decir así, una etapa en la cual tiene 14, 15, 16 años, 17 años, ajeno a que la condena sea efectivamente superior. Yo creo que, por ejemplo, allí hay que abrir un debate. Entonces, lo otro es que no, en la LOGNA no se pueden mostrar los rostros de estos tipos que lleguen incluso a cometer delitos atroces. Pues, sí pueden ser menores de edad de 16, 17, 15, para, por ejemplo, matar a sus padres, cometer un delito de parricidio, para cometer un delito de pedofilia con asesinato. Como el caso reciente de lo que ocurrió recientemente. Entonces, fíjate, nosotros publicamos la foto, pero sin ninguna otra cosa, o sea, del adolescente, y se generó un debate interesante. La gran mayoría consideró que efectivamente, ¿por qué ocultar el rostro a un asesino serial que lo hizo efectivamente bajo su propia voluntad? Porque en el momento en que lo hace, él sabía lo que estaba haciendo. Fíjate. Lo que pasa es que es una línea muy delgada en cuanto a los derechos humanos de la víctima y el agresor. Entonces, y sobre todo cuando se trata sobre todo de un victimario que es menor de edad. Sí, menor de edad, pero cuando yo no estoy hablando de un menor de edad de 5 años, que el agresor tiene 7 años. Yo no estoy hablando que el agresor tiene 8 años. No estoy hablando que el agresor tiene 9 años, ni 10 ni 11, no. Estoy hablando de agresores que tengan entre 14 y 17 años. Me estoy refiriendo concretamente a esa edad. O sea, ustedes están proponiendo una modificación de la ley en ese sentido para que la penalización sea más fuerte en estos casos. Y que podamos entender que si, mira, muchísimas veces bandas organizadas captan a adolescentes entre 14 y 17 años para convertirlos en sicarios seriales. Muchos de los delincuentes estos que fueron en su momento neutralizados por las autoridades venezolanas, recuerdo en Anzoátegui un tristemente célebre conocido como Javielito, otros como el Picure, otros como el Coqui, etcétera, comenzaron siendo sicarios a una edad adolescente y se convirtieron en asesinos seriales. Y fíjate en cómo terminaron. Entonces yo creo que la dignidad humana y los derechos humanos del pueblo, de la comunidad, de todos los habitantes de la sociedad venezolana, también tienen que registrarse, verse como en efecto la Constitución y la ley lo prevé. Por lo tanto, es un debate interesante que yo estoy proponiendo. Yo lo dije públicamente, vamos a ver qué sale de allí, pero yo no estoy hablando, como bien te lo dije, a menores que tengan edad escolar de primaria.
Fiscal, Entre 3 y 10 años, yo sé. hay un tema... Yo te estoy hablando, para terminarte, concretamente entre adolescentes que tienen entre 14 y 17 años, que muchas veces cometen crímenes atroces y son liberados a los 2 y a los 5 años para luego seguir cometiendo el delito. Obviamente hay una rehabilitación, obviamente hay un programa de educación, que es lo que yo te estoy diciendo, para decirte rápido. La campaña, por ejemplo, contra pedofilia es crimen, recorre todos los institutos educativos del país, todos los estados del país. O sea, primero cuando no había receso escolar, ahora con niños y jóvenes ya en clase, porque hay que tomar conciencia, incluso a ese nivel, charlas, conferencias, cursos, y estamos apoyados por el Ministerio de Educación. Es algo importante que quería decirte, la parte preventiva, no solamente punitiva. El tema de romper el silencio, la promoción de la denuncia, cuando en este caso se trata de círculos familiares, ¿cómo se puede hacer para que esto se visibilice más y la gente pierda el miedo a formular la denuncia? Mira, y en la otra arista interesante, ¿cómo hacer para que las víctimas, una vez hayan formulado sus denuncias, no se conviertan también en víctimas de bullying, acoso y señalamiento? efectivamente, has dicho algo bien interesante porque aparte que has sido agredido sexualmente por un adulto, aparte que te han ofendido muchas veces de manera sistemática, tu dignidad humana. Entonces, culmina con lo que tú has dicho. O sea, burla. También te vas a burlar, vas a cometer acoso para que ese niño agredido sexualmente se suicide. Oye, mira, yo creo que entonces es un doble crimen que no podemos permitir. Y yo creo que cuando tú ves esta cifra, alguna gente dice, oye, pero se ha incrementado. No, es que yo creo que también hay un tema, la confianza en denunciar. Ahorita hay una confianza en el pueblo y tú bien lo sabes que el Ministerio Público está entre las 3 instituciones de mayor credibilidad en el país, de prestigio y credibilidad. ¿Por qué? Porque la gente denuncia, yo estoy de acuerdo. O sea, que denuncien a quien sea, porque Fiscal, al final, si no denuncia, eso se convierte en una tragedia peor. Fiscal, usted se ha convertido en pionero en la recepción de denuncias a través de las distintas plataformas, redes sociales. Yo quisiera conocer cómo hacen ustedes para la verificación de las denuncias y si esto ha sido una estrategia efectiva en cuanto a la resolución de casos. Muy efectiva. Yo llegando al Ministerio Público en agosto del año 2017, tomé nota de una realidad. ¿Cuál era? Simple y llanamente que las redes sociales en sus diversas acepciones, Facebook particularmente, Instagram particularmente, Twitter particularmente, tenían muchas de los usuarios, denunciaban casos vinculantes a temas de derechos humanos, estafa, agresiones sexuales, delitos comunes, expedientes que no se habían agilizado, etcétera. Y creé para ello una sala situacional. Entonces, obviamente... O sea, usted tiene una sala situacional para la recepción de todas las denuncias. En todo el país. Igualmente tengo dispuesto en las entradas de todas las fiscalías superiores y sedes una mesa donde hay fiscales y abogados atendiendo a quien vaya llegando, no esperando que llegue a la recepción, porque allí es la denuncia directa, por lo tanto es efectiva y se convierte en noticia crímenes. Por eso yo he dicho que hay que grabar incluso a los funcionarios policiales en la comisión de un hecho punible, y eso ha tenido un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque en el momento que está ocurriendo el hecho, que pudiera ser ya la mutación hacia el delito de extorsión, de chantaje, de violencia policial y de quitarte lo que no te corresponde. Obviamente yo no digo que no son todos los policías, efectivamente no. Oye, pero los que lo hacen merecen el máximo castigo. Hay un tema también muy interesante y es que a propósito de la visita del presidente de Colombia a nuestro país, Gustavo Petro, él aseguraba que uno de los objetivos de su visita a Venezuela iba a ser que Venezuela de alguna manera se reincorporara al sistema interamericano de derechos humanos. Ha habido ampliamente denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de distintos factores del país. Yo quisiera que habláramos acerca de esto, los derechos humanos en Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que es un debate que está presentando
con el debido respeto al presidente de Colombia, que a nivel de ese alto mando ejecutivo se discutirá. Pero aguas abajo, ¿cómo ha sido la judicialización de las cifras, las estadísticas en materia de derechos humanos? Mira, para hablarte a nivel general desde los últimos 5 años, nosotros hemos logrado la imputación de 1.403 funcionarios y 60 colaboradores para llegar a una cifra histórica de 1.463 personas. Hemos logrado acusar a 1.546 funcionarios y 81 civiles, para un total de 1.627 acusados. Hemos logrado la privación de 769 funcionarios y 39 civiles, para un total de 808 en este momento privados de libertad los últimos 5 años por violar derechos humanos. Y se ha logrado, mira lo importante de las condenas, hemos logrado 358 condenas, sentencias definitivamente firmes para quienes han cometido este grave delito. Yo creo que hemos tenido avances importantes que no pueden menoscabarse. En materia de justicia interna, hay una mayor conciencia del fiscal, del juez, incluso de los órganos auxiliares de justicia, en las propias policías para castigar a quien cometa este delito. Porque yo he dicho lo siguiente, mira, ve, si usted quiere ser delincuente, bandolero, no utilice una chapa de la policía, no utilice una patrulla de la policía, un arma de reglamento, un uniforme para cometer delito y convertirse en delincuente uniformado. No, agarre y entonces funde una banda y verá lo que le va a ocurrir cuando adverse al Estado venezolano. Pero lo que no es permisivo, que dentro de la policía existan mafias o delincuentes uniformados. Contra ellos debe ir todo el peso de la ley. Mira, y aquí está la cifra que yo te estoy mostrando. Fiscal, se nos agotó el tiempo, lamentablemente quedaron varios temas pendientes, una excusa perfecta para tenerlo de vuelta acá en el estudio con nosotros. Realizaba un sondeo y preguntaba, ¿qué le preguntarías tú al fiscal? Y muchos preguntaron sobre temas como el aborto. ¿Qué piensa el fiscal del aborto? Yo creo que todos esos debates, fíjate, igual que la eutanasia, debemos hacerlo de manera pública, sin ningún tipo de prejuicio, para llegar a un consenso. El consenso es lo que pueda pensar la gran mayoría. Y yo creo que Venezuela es una sociedad en este momento sumamente civilizada. Por ejemplo, en relación a la legalización de la droga, yo te doy ya mi opinión, estoy totalmente en contra. Eso de la droga recreativa, que la marihuana es recreativa, es imposible de creer porque ahorita es 4 veces más potente de lo que fue hace 20 años. Por lo tanto, estoy en contra de ese tipo de campaña que al final busca destruir la familia. Rápidamente te lo digo, la droga destruye tu familia. Si quieres, con esto despedimos el programa. Se nos agotó el tiempo. Pero fiscal, pudimos hablar por lo menos de esto, que es algo muy importante para mí porque sinceramente la sociedad y la familia está por encima de los grandes narcos y traficantes. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Tarek William Saab, fiscal general de la República. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes para todos.